Enrique Dussel, filósofo de la liberación, un filósofo que ha partido recientemente y que físicamente, porque está en el corazón y en el pensamiento de toda nuestra América, de todo el mundo, y nos ha cambiado por todo. Acá saludo al presidente del CELAR, doctor Pedro Calzadilla, que está presente, y esta es una actividad del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, que lo tenemos acá ya en nuestro pendón, en nuestro logo. Hoy vamos a presentar a la profesora Alba Carocio, que es parte del equipo investigador de, de nuestro centro de estudios, y al profesor Manuel Azuaje, que también nos acompaña acá en esta mañana. Y tenemos de parte de la UNEARTE al profesor José Luis Omaña. El profesor, acá nosotros hemos organizado este espacio que, aunque breve, por eso lo estamos iniciando, es algo que es muy significativo para poder honrar la memoria de Enrique Dussel. Profesora. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a compartir este homenaje con Enrique Dussel. Muchas gracias al CELAR, en primer lugar, a Jimena por haberme invitado, a todos ustedes por estar aquí. Y bueno, voy a compartir algunas ideas sobre el padre de la filosofía de la liberación, como fue Dussel. Bueno, en primer lugar, hay que reconocer que Dussel, hasta elaborar la filosofía de la liberación, hizo un camino de compromiso, ¿no? En el sentido de que fue una persona que estudió filosofía, no sé yo tengo una voz que es un poco cansada, son los años de docencia. Bueno, hizo un camino de compromiso en el sentido de que estudió filosofía académicamente, pero además, por ejemplo, él adoptó de muy joven, pues, un compromiso con los pobres. Incluso, bueno, una cosa curiosa de su biografía es que vivió 2 años en Jerusalén trabajando como carpintero. Un poco porque Jesús era carpintero. Y ahí es que palpó lo que es la vida en la pobreza. Y a partir de ahí hizo un compromiso. También hay que reconocer que el pensamiento de Dussel está muy relacionado con un momento latinoamericano de eclosión del pensamiento latinoamericano, que es el pensamiento de los años 70. La filosofía de la liberación fue presentada en la Universidad de Córdoba y luego más adelante también en México, o sea que adquiere su carta y su nombre de ciudadanía. Pero corresponde a un momento en que América Latina estaba produciendo otras ideas muy importantes que van en la misma línea, como son la teoría de la dependencia, ¿no es cierto?, en el plano de la economía, que explica esa relación centro-periferia en lo económico y cómo el centro depende de la producción periférica, la expolia. Hoy en día, tenemos quizá otros términos para referirnos a la misma realidad, que es el extractivismo, pero eso estaba en la teoría de la dependencia, que se elabora justamente
a fines de los años 70 y fines de los años 60 y principios de los 70. También es la época de la teología de la liberación, que es muy importante, que es el momento, digamos, del compromiso con los pobres, ¿cierto? Porque eso viene no solamente del Concilio Vaticano II, sino también de un compromiso de las iglesias latinoamericanas, incluso todo el movimiento que existió de los curas obreros, ¿no es cierto?, que eran curas que iban y vivían en las comunidades, y algunos de ellos, esos fueron los que fueron asesinados después, cuando tanto por las dictaduras del Cono Sur como en Centroamérica también hubo varios asesinados, y bueno, el caso más famoso quizás es el de Monseñor Romero. Todo eso viene de la teología de la liberación. Y luego también todo el pensamiento de Paulo Freire con la pedagogía del oprimido. Yo diría que esas son los cuatro grandes ramas del pensamiento latinoamericano, cuando el pensamiento latinoamericano en esa época, no quiere decir que antes no hubiera habido pensamiento crítico, pero en ese momento se da cuenta, ¿no es cierto?, y se hace una gran producción académica en esos cuatro rubros. En ese clima cultural de pensar América Latina, Enrique Dussel dice: mi patria es América Latina. Eso lo dice Enrique Dussel. Pensar las características que tiene hacer filosofía en América Latina es que surge la filosofía latinoamericana de la liberación, de la cual Enrique Dussel es el fundador, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, digamos, voy a esbozar nada más para no hacer esto muy largo, los rasgos principales de los postulados de Dussel en cuanto a filosofía de la liberación? Bueno, en primer lugar, el tratar de encontrar una filosofía práctica o una filosofía de la praxis, ¿no es cierto? El tratar de enriquecer la acción desde la reflexión y la reflexión desde la acción. Eso también es una característica, digamos, muy propia de la filosofía latinoamericana, que no era una filosofía como se practicaba en ese momento en los círculos académicos, que seguía siendo una filosofía de exégesis teórica, de trabajo con los textos, Hegel, Marx, etc. También ese es uno de los rasgos, que tiene que ver con eso, ¿no es cierto?, con el compromiso con unas sociedades que viven circunstancias de opresión y que viven circunstancias de extrema pobreza. Explicar por qué se produce la extrema pobreza y dialogar y abarcar con la filosofía es al otro, que ese es el segundo rasgo que me parece importante señalar. Básicamente, la filosofía de Enrique Dussel es una filosofía de inclusión de los otros, y ahí aparece el concepto, digamos, aplicado a la praxis, el concepto de alienación, y un concepto muy propio de la filosofía dusseliana, que es la analéctica. La analéctica es digamos, un paso más allá de la dialéctica, porque la dialéctica es: yo tengo A, tengo B, que es opuesto, y obtengo un resultado que es C, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis. Entonces, ¿qué dice Dussel? Él propone la analéctica, que es el salir de ese círculo donde están todos los mismos y abarcar, digamos, lo que está fuera. Entonces la analética es el pensamiento que no solamente dialoga,
que incluye al otro. ¿Y quiénes son los otros? Bueno, en el caso de Dussel son los latinoamericanos, pero también son los indígenas, son todos aquellos que no han tenido voces y que no pertenecen a ese centro mundo del que también habla la teoría de la dependencia, que es el centro europeo. ¿No es cierto? Que se considera el mundo. La prueba es que nosotros decimos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y son guerras que se produjeron en Europa, ¿no es cierto? Y sin embargo, se consideran guerras mundiales, ¿no es cierto? Porque es el centro mundo, es el centro europeo. Un tercer elemento o rasgo, digamos, de la filosofía de la liberación es toda la elaboración que hace Dussel sobre la modernidad. ¿No es cierto? Un poco la modernidad, todos tenemos un concepto de la modernidad como es el momento en que la razón se emancipa de la religión y adquiere, digamos, un peso en la constitución de las sociedades, en la constitución del pensamiento. Es decir, es una razón que se justifica a sí misma porque es la razón la que va a ir mejorando la vida de todos y todas. Pero resulta que Dussel plantea que el otro aspecto de la modernidad es que en la modernidad se descubre América y que sin el descubrimiento de América y la expoliación que se hace y la negación a su vez de la humanidad de aquellas zonas, digamos, que quedan fuera del centro europeo o del pensamiento europeo, no hubiera podido haber modernidad. ¿No es cierto? Creo que eso lo va a explicar mucho mejor José Luis. El otro rasgo importantísimo de la filosofía de la liberación latinoamericana es algo que yo, que vengo, digamos, de los campos del pensamiento feminista, nos parece sumamente importante, que es que el pensamiento siempre debe ser situado. Es decir, que el pensamiento emerge de la realidad de quienes piensan y que no puede pensarse en la abstracción, sino que hay que pensar de la realidad en la cual vivimos. Ese es el concepto que Dussel emplea de filosofía situada. Por eso su filosofía se llama filosofía de la liberación, con carácter expansionista, pero no solo filosofía de la liberación latinoamericana, porque es un pensamiento situado y se defiende la calidad situada del pensamiento. Por supuesto, en el pensamiento de Dussel se conjugan otros autores que estaban también trabajando en la época, ¿no es cierto? Como Scanone, como Arturo Roy, que son pensadores que habían recorrido caminos, pero es quizá Dussel el que hace, bueno, para empezar, Dussel tiene una producción enorme, son como 70 libros publicados, pero además yo diría que él practica una filosofía que es casi una mística, porque nunca él participa en alguna actividad y siempre está como casi evangelizando, ¿no?, con respecto a la filosofía de la liberación. Bueno, es por supuesto un pensamiento crítico, porque hace la crítica de justamente ese centro mundo que además aparentemente niega, desconoce la existencia del otro, de la otredad, de esa otredad radical que significamos los latinoamericanos. Y bueno, para concluir, eso generó, además es el padre de una gran corriente de pensamiento que hoy en día, y él mismo asumió, giro decolonial, o sea, hay otras maneras de denominarlo,
pero que tienen su origen en estos años 70, que fueron años, diría yo, espléndidos del pensamiento y del compromiso latinoamericano. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, he llegado un poco tarde por las distancias que son determinantes a veces. Entonces, ¿quién tiene la palabra? Manuela Suárez. Bueno, primero que nada agradecer la invitación al CELARC, agradecer la invitación al equipo y la presencia además, el acompañamiento aquí por parte de la profe y por parte de José Luis. Yo quería hacer una aproximación a 4 elementos destacables o importantes que nos permiten entender o comprender la trascendencia de Dussel, los ámbitos en los cuales podemos ubicar por qué Dussel es el filósofo que es y el impacto que va a seguir teniendo su obra. El primero de ellos tiene que ver con la sistematicidad y con el sistema. Es decir, Dussel, en una época en la cual se bajan las banderas de los sistemas filosóficos, aparece la propuesta general, ¿no?, de la posmodernidad, de los discursos cortos, de los discursos fragmentarios. Dussel se propone hacer un sistema filosófico desde América Latina, un sistema filosófico que le hable desde América Latina al mundo, y su obra de algún modo es el recorrido de ese sistema filosófico que va de la filosofía de la liberación latinoamericana, de la ética, de esa primera aproximación que está contenida en la obra Para una ética de la liberación latinoamericana, que son 5 tomos, 3 tomos teóricos y 2 tomos de aplicación práctica en la pedagógica y en la erótica, que es una obra de los años 70, que es una aproximación ubicada en América Latina y todavía intenta o busca y pretende resolver una ética para América Latina, y se puede ver el avance hacia la idea de sistema filosófico cuando propone a finales de los 90 la ética de la liberación en la edad de la exclusión y de la globalización, que ya es una ética que desde América Latina habla hacia la mundialidad y que propone categorías de carácter universal. Y por lo tanto, bueno, es una ética que ya no está solo para América Latina, sino que es una ética que desde el sur global se propone la universalidad y que se complementa luego con la política de la liberación, que tiene 2 tomos. Ahora acaba de salir pronto el 3er volumen de la política de la liberación, que ya es un volumen de carácter colectivo. Pero bueno, en esta obra lo primero que yo destacaría es que hay un sistema. Es decir, tenemos un filósofo en América Latina que se pone a la cabeza de construir un sistema filosófico. En una época en la que ya pareciera que no existen los sistemas filosóficos, en Dussel hay un sistema filosófico. Un sistema filosófico que no debe nada, ni tiene nada que envidiar a los sistemas filosóficos occidentales, a los sistemas filosóficos de Kant, de Hegel, o de los otros filósofos que en el siglo XIX y finales del siglo XVIII hacían sistemas. Dussel entiende la necesidad de que haya un sistema filosófico en América Latina, que no se queda solo en América Latina, sino que habla al mundo. En una segunda dimensión, diría que está la aproximación que hace Dussel, el rescate que hace Dussel de Marx, la lectura que hace Dussel de Marx, que es una lectura que también cronológicamente en su vida, en su biografía, tiene que ver. Él lo contaba mucho, hablaba mucho de la importancia de la vida y de la importancia de lo biográfico. Tiene que ver con esta bomba que le ponen en Argentina cuando Dussel desarrolla la filosofía de la liberación, cuando funda la filosofía de la liberación. De algún modo tiene todavía un diálogo crítico con Marx, con Hegel, entiende la analéctica en una forma de resolver problemas que tiene la dialéctica todavía también en Marx. Se va de Argentina, llega a México y se encuentra, como él mismo contaba, con un México donde lo que hay es marxista por todos lados, ¿no? Está Adolfo Sánchez Vázquez, está Leopoldo Seas, hay un contexto de discusión, está Bacheruti, que ya había llegado también, y Dussel se propone desde mediados de los 70 hasta los 90 una lectura sistemática durante 10 años de la obra de Marx, que implicó no solo revisar la obra de Marx publicada, sino que implicó ir a los archivos en Alemania, meterse en los archivos en Alemania, y se propone de manera también sistemática una recuperación para América Latina de Marx, en una época en la que igual se arriaban las banderas del marxismo, se arriaban las banderas de la lectura de Marx. Dussel hace una reinterpretación muy importante de la obra de Marx, que está contenida en la producción teórica de Marx, que es el primer comentario completo en el mundo a los Grundrisse, un comentario detallado de página a página sobre los Grundrisse de Marx. Hace el último Marx y la filosofía de la liberación, hacia un Marx desconocido,
y esta obra, digamos de algún modo polémica, que son las metáforas teológicas de Marx, ¿no? Dussel propone que hay una lectura de Marx como teólogo, como discípulo de Bruno Bauer, en la cual a lo largo de su obra se constituyen una cantidad de metáforas teológicas que hacen pensar que en Marx también hay un teólogo de la liberación. Hace la propuesta consecutiva de que en el Capital hay una ética, lo va a decir, el Capital es también una ética. Y bueno, esta propuesta va a ser una propuesta polémica en alguna medida en la que todavía se quiere decir, no, Dussel es un teólogo, un poco como para despreciarlo o sacarlo de su importancia, pero Dussel se reafirmaba continuamente como un filósofo no solo, sino también decía que su aproximación a la teología era una preocupación, una aproximación desde la filosofía de la liberación, desde la filosofía política y no por la teología por el hecho en sí mismo, ¿no? La preocupación de los pobres que la profesora nos ha introducido también. Entonces, esta lectura, esta propuesta que hace Dussel, que todavía se ha continuado, que genera escuela, que es una propuesta de relectura detallada del Capital, de todas las redacciones del Capital, que había continuado Juan José Bautista, que lamentablemente también nos abandonó antes, que continúa Katia Colmenares hoy en día y que tiene una escuela de discusión en México y en el mundo hoy en día, que es esta aproximación donde probablemente no había nadie en el mundo contemporáneo que conociera la obra de Marx como la conocía Enrique Dussel. No había una lectura tan precisa de la obra de Marx como la que tenía Dussel. El tercer aspecto que diría tiene que ver con su condición militante. La filosofía de la liberación no por universal, no por su pretensión de universalidad ni su pretensión de sistema, era menos comprometida con la realidad de los pueblos, ni era menos comprometida con un Dussel que ahora que falleció, recordaban en los eventos de Claxon, los profesores, los colegas, las colegas que lo conocieron, recordaban al Dussel del Zócalo, al Dussel de la calle, al Dussel que llegaba a los estudiantes, que proponía una obra que era una obra para ser utilizada en la política y que además estaba muy preocupado porque los procesos políticos en América Latina pudieran tener una sistematización filosófica importante, y eso está contenido también en textos como las 20 tesis de política que nosotros aquí trabajamos hasta el cansancio. Dussel llegó a dar seminarios sobre ese libro aquí en Venezuela recién publicado y tiene varias ediciones en Venezuela. Está contenido también en las 14 tesis de ética y en las 16 tesis de economía política, que son libros de Dussel para el combate, que son libros de Dussel para trabajar en la militancia, para la formación colectiva. Y por último, el cuarto aspecto que me parece, estos aspectos no tienen un orden de relevancia en general, son igual de importantes los cuatro. Creo o he tenido la impresión estos días de que Dussel, en general, para colegas de otras formaciones, bueno, es un autor importante, es un autor crítico, relevante, pero para la sociología, la historia, con el perdón de los compañeros, quizá no hay la precisión de la trascendencia y la importancia de Dussel que la tiene en la filosofía. Es decir, evidentemente hay una tradición de pensamiento crítico en la sociología latinoamericana, en la sociología venezolana, de historiadores de gran importancia, historiadoras igual, pero en la filosofía no hay en América Latina una figura como Dussel. Dussel es único, en el sentido de que no hay alguien que se haya propuesto esa pretensión de universalidad, esa pretensión de sistema, que lo haya logrado de la manera como lo logra Dussel, y que se haya puesto de la forma que se puso a la cabeza de la tradición filosófica del pensamiento latinoamericano, que haya retomado y le haya dado una dimensión a la obra de Sea, a la obra de Roy, a la obra de Salazar Bondi y de toda la tradición de discusión filosófica latinoamericana. Dussel, y siento que es un poco así para colegas de filosofía que están aquí presentes también, Dussel es un autor único para nosotros porque es un autor que permitía encontrar una figura que hacía en la talla y en la rigurosidad filosófica una obra que podía decir al mundo que había un filósofo de esas características entre nosotros y que deja esa obra para todos por acá, ¿no? Entonces, en la filosofía eso está contenido, por supuesto, no solo en la obra que he venido detallando, sino en la revisión que hace Dussel de la propia filosofía, de la historia de la filosofía, y deja un legado para nosotros todavía por trabajar, contenido en textos más pequeños, pero igual importantes, como el ensayo de una nueva edad en la historia de la filosofía, donde Dussel propone una tesis de reinterpretación del origen universal, ahora sí, dice él, de la filosofía que se encuentra ya no en Grecia, sino que se encuentra en el quehacer humano y que logra incorporar en el diálogo interfilosófico a las tradiciones chinas, a las tradiciones de la India, a las tradiciones de el pensamiento americano anterior a la conquista y a la colonización,
y se encuentra en obras de gran importancia como el humanismo helénico, el humanismo semita, donde Dussel logra revisar y hacer algo que para nosotros también es muy trascendente en la filosofía, que era encontrar que nuestro problema no era solo el eurocentrismo, sino que nuestro problema era también el helenocentrismo, la herencia que generaba el dualismo helénico, la herencia que generaba el pensamiento griego estructuralmente. Dussel une una cosa con la otra y dice, bueno, está bien que hay que cuestionar el eurocentrismo, pero también tenemos que rehacer la historia de la filosofía en una revisión de su origen griego, en un cuestionamiento a los problemas que implica el dualismo de la herencia griega, y construye toda esta lectura del humanismo semita y de la unidad de la corporalidad en el pueblo semita, que va a ser importante todavía por descubrirse esa trascendencia. Entonces, bueno, para culminar, creo que esa importancia filosófica la descubríamos todavía. Dussel es un autor que tú presentas a los jóvenes estudiantes de filosofía y lo descubren con maravilla. Recuerdo cuando estábamos nosotros ahí, teníamos 20 años y estábamos viendo el seminario de las 20 tesis de política, y Dussel decía, bueno, aquí lo que hay es sucursaleros. Aquí lo que los profesores, sus profesores de filosofía, lo que hacen es montar cada uno su sucursal, ¿no? Cada uno montan su sucursal de Hegel, su sucursal de Kant, su sucursal de Platón, y van a vivir toda la vida de ser sucursaleros. No sean sucursaleros. Y para nosotros, que éramos muchachos, era maravilloso escuchar eso. Y lo que debemos hacer, lo que nos corresponde, es no montar una pequeña sucursal de Dussel, porque sería catastrófico, sino continuar esa propuesta de construir una filosofía que se haga, bueno, la que nos toca como profesionales de la filosofía, ¿no? Construir y seguir jalando de las hipótesis de construir, poder hacer una enseñanza de la filosofía que no parta del eje helenocéntrico y eurocéntrico, sino que parta de una nueva encuentro de diálogo filosófico y que pueda continuar con el aparataje teórico que nos dejó Dussel, trabajando la corporalidad, trabajando las dimensiones de la totalidad, pensando la filosofía política, la ética, la filosofía de la economía política también, en los términos en los cuales Dussel generó un aparataje para que continuemos. Entonces ese legado todavía está por seguirse desarrollando. Y bueno, para nosotros es un orgullo, creo, haber vivido la época en la que Dussel estaba vivo también. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, profesora Alba Carosio. Y en la misma línea de Manuel, yo creo que hay que hacer un esfuerzo porque este acontecimiento del fallecimiento del filósofo latinoamericano deje saldos organizativos, deje saldos institucionales. Entonces yo propongo, teniendo en cuenta que el profesor Calzadilla está entre nosotros, que es presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos, bueno, hacer instituir, crear una cátedra Dussel en el Centro de Estudios Latinoamericanos, que se proponga comprender, fundar las bases de una tradición de la filosofía latinoamericana que problematice, ¿no?, toda la herencia filosófica de la que nos habló en este momento Manuel. Pero bueno, tienes la palabra, ¿no?, por último. Quedan pocos minutos. Intentar ser muy breve. Bueno, Jimena me llamó estos días. Sería chévere hablar un poquitico sobre la estética de Dussel. Bueno, primero muy contento de estar con ustedes, será algo que quiero tanto, y bueno, yo no es que sea un experto en esa estética, ni quiero tampoco serlo. Dussel para nosotros ha sido fundamental, nos ha transformado. Dussel, no solamente Dussel, sino que Lammert, poder, y desde ellos irnos a la teología de liberación, a la teoría de dependencia, etc., a la filosofía de liberación también con Push, etc. Entonces, bueno, de ahí es muy interesante que en ese sistema, en esa intención del sistema filosófico, Dussel se fajó los últimos 2 años de su vida a intentar una estética de la liberación. Entonces, nosotros tuvimos la suerte de un poco ver ese proceso de cómo la fue haciendo desde una conversación. El primer contacto que tuvimos con Dussel así directamente sobre el asunto de la estética, una conversación que tuvimos en la primera edición de la Escuela de Economía de Caracas. Bueno, hablamos con él sobre estética y todavía no había hecho las 7 hipótesis. Luego hace las 7 hipótesis y luego hace los cursos largos en la UAM y la UACM,
que están en internet ahí entero. Y el libro, entonces, que es la sistematización de esos cursos. Eso, bueno, eso es muy largo y tomaría mucho tiempo para explicarlo, pero a mí lo que me parece interesante ahí es, bueno, la definición de belleza que él plantea. Él estaba muy orgulloso porque nadie se había fajado a hacer una definición de belleza. Él lo logró. No, yo hice una definición de belleza. ¿Cuál es? Entonces, bueno, él dice que la belleza es la apertura, una apertura emocional al mundo, ¿no? Una alegría de vivir, dice, ¿no? Cuando se está ante la realidad, es decir, de suyo, de suyo, de la realidad, de suyo, de las cosas, de suyo, como fuente de vida. Cuando se reconocen las cosas, en la realidad, la fuente de vida. Entonces ahí está la belleza. Entonces, ese concepto es chéverísimo. Luego él hace un desarrollo de ese concepto con el que no estoy tan de acuerdo, pero bueno, por eso me parece chéverísimo no hacer sucursales de Dussel, sino seguirlo criticando y revisarlo y avanzar también con él en su ancestralidad que ahora es. Yo no creo que se nos fue, creo que está aquí con nosotros seguramente. Y entonces, bueno, que me parece muy interesante ese concepto, porque me parece a mí, no sé, es mi opinión, que lo está situando como en la base también, en la fuente de su teoría de valor también. Una cosa que habría que discutir ahí, que pronto hablar, ¿no? Porque bueno, pareciera que él sitúa la estética en el mismo lugar de arranque de la economía. Es decir, no es como en la tradición marxista del siglo XX, de que supuestamente, ¿no?, la ideología, la cultura, etcétera, vendría como consecuencia de la económica, sino que están en el mismo lugar. Más o menos así. Esto mañana se lo explicaba a Alfonso, de 11 años, más o menos así. Bueno, sí, la producción del valor de uso, ¿sí?, el hecho de la existencia del valor de uso, es posible gracias a que hay unas necesidades que hay que satisfacer. Y entonces lo reconocemos en el mundo, lo vemos, como buscamos deseantes de satisfactores, y la posibilidad de esa satisfacción, entonces el consumo de aquello que nos permite la satisfacción, entonces implicaría valor de uso, ¿no? Y bueno, que es la base, ¿no?, de la economía, la teoría económica de Marx, que para Dussel es tan importante, ¿no? La estética, este problema de la belleza, estaría como, yo no sé si antes o a la par, ¿no? Siempre pienso en clave dusseliana esto de las determinaciones determinantes determinadas. Me gustaba mucho de él, ¿no?, eso de él. No piensa linealmente, sino más bien de una forma como más espiral. Entonces, yo no sé dónde lo vamos a situar, pero para que sea posible que haya satisfacción, tiene que haber vida. O sea, tiene que haber vida. O sea, tiene que haber la posibilidad de que algo sea fuente de vida, como la celebración, la alegría, la emoción de que se está vivo, ¿no? Entonces, bueno, ahí le decía a Alfonso esta mañana, la lechosa yo la transformo en un objeto que satisface mi necesidad, pero para yo poder satisfacer esa necesidad, pues tengo que estar vivo, ¿no? Entonces, la vida como principio, como última instancia, ¿no? Bueno, yo creo que es uno de los aportes así tremendos, no solamente de Dussel, sino de Hinkelhammer, de toda esa línea de la filosofía de la liberación y de la teología, de la ética, etc. Entonces, bueno, ahí eso tiene unas implicaciones para el mundo, por ejemplo, del arte, interesantes, ¿no? Porque lo que viene a criticar esta visión es que, bueno, es la concepción convencional de la belleza, la concepción occidental de la belleza, que implica que, bueno, que la belleza es más bien idea, ¿no? O sea, no tiene la belleza, el problema de la belleza no es la vida, sino más bien el placer, el hedonismo, la contemplación de finalidad sin fin, como diría Kant, o sea, la contemplación por la contemplación, que deviene en la producción de fetiches culturales, ¿no?, de fetiches, de la estética como fetiche, ¿no?, la belleza como fetiche, ¿no? Y ahí es que Dussel viene como a decir, no, ya va, espérate, vámonos a la vida, ¿no?, a lo que hace posible la vida. Entonces, claro, de ahí él plantea
a partir de una teoría de un artista mexicano, la necesidad de que quienes quienes se plantean la tarea de trabajar con la belleza, digamos, los artistas, decía Dussel, bueno, tienen que más bien, bueno, su ejercicio, su arte, tiene que tener como principio, como última instancia, la vida, ¿no? ¿Qué implicaría eso? Él dice, un arte obediencial, dice, partiendo además de una serie de artistas que vienen trabajando desde Chiapas y que tuvieron la experiencia de que fueron a Chiapas, como nos pasa a los académicos, que vamos jurando que lo vamos a resolver todo, ¿no? Y hacen un mural maravilloso, técnicamente perfecto, ¿no? Que los compañeros le dicen, bueno, está muy lindo, pero ahí no estamos nosotros. Está bello desde un punto de vista occidental, pero ahí no están nuestros problemas, ahí no estamos nosotros. Entonces, lo que hace falta entonces es que los artistas nos asumamos entonces obediencialmente. ¿Qué significa? Situadamente, ¿no? ¿Y situarnos dónde? Yo creo que un concepto que a mí me mueve mucho de uso es el concepto de exterioridad. O sea, situarnos en hablar, pintar, musicalizar, audiovisualizar desde ese lugar, ¿no? Y desde ese lugar lo que importa entonces no es sino la vida, ¿no? El principio vida como principio pues constituyente de la posibilidad de hacer cualquier cosa. La posibilidad de hacer arte, la posibilidad de hacer filosofía, y bueno, termino ahí con eso, también recordando a Juan José Bautista, que bueno, justamente hacía énfasis en eso, ¿no? Nuestro problema no es el ser, nuestro problema no es los problemas de la filosofía occidental, ¿no? La belleza en sí mismo, el ser en sí mismo, la ética en sí mismo, ¿no? Nuestro problema entonces es, bueno, ¿por qué no nos dejan vivir? ¿No? Plenamente. Buenísimo. Muchas gracias. Hemos abierto el derecho de palabra. Quería intervenir una reflexión, sí. José. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es José Romero Losaco, soy investigador en el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas y quiero primero agradecer al CELAR por este espacio, porque además creo oportuno en un momento como el que estamos pasando, quienes conocimos al maestro, discúlpenme porque creo que me afecta, quienes lo conocimos, quienes estuvimos muy cerca de él, y creo que es un buen momento también para recordar que una institución como el CELAR fue la única institución que en el año 2009, cuando se hizo aquel curso de las 20 tesis de política, acababa de salir de arquitectónica. Fue la única institución que prestó apoyo para que la locura de unos cuantos profesores de la Universidad Bolivariana se materializara en ese seminario. Incluso a contracorriente, y esto es bueno decirlo también, de quienes desde la dirección del Ministerio de Cultura en ese entonces se opusieron a que ese encuentro se realizara. Y por eso creo que es importante, porque como en algún momento le escuché a Belamir, a Ernesto Villegas decir, porque si no lo digo reviento, o como dice el ministro, si no lo digo reviento, es bueno, creo, reconocerle al CELAR que ha sido uno de los espacios más importantes y más fundamentales para la expansión y el conocimiento de la obra de Enrique Dussel en Venezuela. Además de ser un filósofo, creo que hay que reivindicar que Enrique Dussel era un historiador también. Y hay algunas cuestiones ahí que no vendrían al caso de discutir ahora sobre los aportes de la historia, porque me extendería mucho, pero sí quisiera dejar como iniciativa en esa idea de no crear sucursales y de no repetir lo que siempre hacemos, de se muere alguien y vamos a crear una cátedra para que después no hay presupuesto para tener gente ahí trabajando y la cosa después simplemente se convierte en un acto que sale en un titular y que el Correo del Orinoco recoge. La Feria del Libro se propuso que era una cátedra de Enrique Dussel y después de eso no sale de ahí. Que tomemos de alguna manera
la invitación que viene haciendo la AFIL desde hace bastante tiempo, por lo menos unos 4 años, de que tenga conocimiento yo, lo que pasa es que yo no estaba en el país, porque me contactaron a mí directamente, porque no existe coordinación de AFIL en Venezuela. Si no existe un capítulo de la Asociación de Filosofía y Liberación que creó el maestro en Venezuela. Y realmente, digamos, siendo uno de los países que más ha aprendido al maestro, cuyo proceso político ha tenido mayor influencia sobre el pensamiento del maestro también, porque hay un proceso ahí bidireccional de aprendizaje de ambos. Siendo que incluso Dussel llegó a decir, Chávez es el que mejor ha entendido mi política. Chávez es el que mejor ha entendido lo que yo estoy explicando cuando digo que es el poder. Y que no haya aquí un capítulo de la AFIL es realmente vergonzante, incluso diría yo, porque es una responsabilidad nuestra de aquí en adelante. Entonces, mi contrapropuesta, Leonardo, que más bien que crear una cátedra más de tantas que existen, es esa organicidad que de alguna manera, de forma no oficial, no institucional, se ha ido creando a partir de la difusión del pensamiento del maestro, podamos convocarla y a partir de ahí entrar en diálogo con los compañeros de AFIL, que están absolutamente abiertos y deseosos de que exista un capítulo Venezuela de la AFIL, para comenzar a trabajar en esa dirección. Y no se requieren muchos recursos. Al día de hoy el semillero de AFIL funciona virtualmente para beneficio de todos los que no estamos en México, porque ahora podemos seguir los cursos y seguir las discusiones que se hacen vía Zoom y participar, etcétera, y formarnos en ese colectivo. Pero el AFIL surgió y el semillero surgió de gente que se reunía una vez a la semana a discutir los textos. Y a partir de los textos de Dussel, a veces con él, a veces no, etcétera. Entonces, digamos, no se necesita mucho recurso económico para avanzar hacia allá, y yo de verdad me pongo en disposición de trabajar con los que estén dispuestos a hacerlo, en crear ese espacio aquí, modestamente empezando en Caracas. Pues, yo sé que hay gente fuera de Caracas que está muy llamada a esto, pero bueno, desde no solo un tema de voluntad, sino incluso las facilidades que uno puede tener, por lo menos en comenzar aquí en Caracas, si el CELAR dispone de un espacio para que esos encuentros se hagan, pues bienvenido sea. Y creo que sería como más el reconocimiento y el apoyo que pueda dar el CELAR por esa vía que crear una cosa que sea simplemente una noticia. Muchas gracias de verdad de nuevo al CELAR por todos estos años de acompañamiento y de apuesta política. Creo que esto, insisto, es una reivindicación también para lo que es el CELAR como institución en el país. Ya otro derecho de palabra y tenemos que cerrar, o ya tenemos que cerrar. Bueno. Sí, bueno, yo me gustaría comentar, es como un elemento del pensamiento de Dussel que es fundamental, visto desde acá, desde Venezuela, ¿no? Y es como su pensamiento es principalmente movilizador, pero movilizador en función no solamente de lo que pueda despertar en un salón de clase, sino de articular y juntar voluntades diversas en diferentes sectores de la población, ¿no? Como ese mundo académico se vincula con el mundo político, se vincula con los campesinos, con las campesinas, se vincula con las mujeres, se vincula con las fuerzas militares, se vincula con los partidos políticos, ¿no? Entonces es una fuerza de movilización que aquí en Venezuela está viva en carne propia, o sea, baja una montaña en Morán donde no hay luz, no hay cómo comunicarte vía telefónica, pero los campesinos y las campesinas te hablan del pensamiento de Dussel y te hablan de una realidad que están construyendo desde política económica, desde allí.
Entonces creo que esta juntura, estas posibilidades de hacer juntos que nos ha despertado el maestro, aquí sigue viva y es desde allí desde donde debemos darle continuidad a esa construcción de poder, a esa construcción política, filosófica, que bueno, que nos abrió con sus venidas para acá, con sus textos, con la posibilidad y el acceso a todos los textos, además que él siempre puso a disposición, ¿no? Porque siempre era una batalla personal de él, con todas las editoriales, tener la posibilidad de que todos sus textos fueran de acceso libre, y que puedan estar a disposición de todos y todas. Entonces, bueno, gracias. Muchas gracias. Entonces, estén atentos al resto de las actividades que va a organizar el CELAR en el transcurso de la feria. No, solamente, bueno, el CELAR es casa natural para todo esto que se ha planteado aquí. Manuel, José, lo saben. Aquí está Alba investigadora, Leonardo, en alianza con UNEARTE y con todos los espacios, el CELAR puede netamente potenciar lo que sea. Aquí está Jimena Benítez, que es parte de la directiva, Leonardo, que es director de investigaciones. Si no lo hacemos, vea por nosotros.